El proyecto de ley inicial fue presentado por el propio Poder Ejecutivo. Ya ese hecho es punible, es inconstitucional. Se trata de una salida del territorio nacional al margen de una ley absolutamente violatoria de la Constitución. Como ustedes saben, el Congreso de la República aprobó ya hace algunas semanas la posibilidad, sin que la Constitución lo permite y lo señale, dicho sea de paso, de gobernar remotamente, es decir, ante la ausencia de vicepresidentes, la presidenta de la República puede ahora gobernar por Zoom. Una cosa absolutamente, digamos, contraria al texto constitucional, pero además alejada de las tradiciones republicanas de nuestro país. Claro, hay quienes dirán, por supuesto, no, es que las tecnologías ahora lo permiten. Ayer por teléfono también se podían dar órdenes e indicaciones. El asunto es que la Constitución no lo permite. Para otros no, para otros sí es una salida útil, es una salida moderna, es una oportunidad del uso de las tecnologías. ¿Qué tal si conversamos esto con el embajador, el ex embajador del Perú en los Estados Unidos, ex congresista de la República, hombre que sabe, hombre de Cancillería, además que sabe mucho de estos tejes y manejes? Estamos enlazados con el embajador Harold Forsyth, que nos atiende a esta hora de la mañana. Embajador, qué gusto conversar con usted. Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, señor. Gracias por acompañarnos. Bueno, en principio, la presidenta viaja a la OTCA, el Tratado de Cooperación Amazónica. Un tratado del que, por cierto, vamos a hablar hoy, que se conoce poco, que nace en 1978 y que nace además con intereses válidos, la protección del medio ambiente y de nuestra Amazonía. Pero comencemos un poquito por la polémica, si usted me lo permite. Este viaje a Brasil, aprobado de esta manera, es el primer viaje de una mandataria o de un mandatario luego de aprobada la ley del gobierno remoto. ¿Debemos estar tranquilos o debemos estar preocupados? Yo diría que angustiados, más que preocupados, ¿no? Porque lo que se hizo hace algunas semanas es promulgar una ley absolutamente inconstitucional. Y esto tiene pues ribetes de mucha seriedad. El proyecto de ley inicial fue presentado por el propio Poder Ejecutivo. Ya ese hecho es punible, es inconstitucional. El Congreso lo aprobó, lo envió nuevamente al Ejecutivo y el Ejecutivo lo promulgó. Realmente lo que tenemos que pensar es lo que sabemos todos, ¿no? El Poder Ejecutivo es parte del Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo es el que tiene el poder real. No solo es el primer poder del Estado nominalmente, sino es el que manda. Y al mandar, lo que ha decidido es lo que yo diría pues un premio consuelo a la señora Boluarte para que pueda ir al exterior. Pero al hacerlo, sabe el Congreso que la responsabilidad real legalmente va a recaer en ella. Porque los congresistas son finalmente 130 y el control es muy difuso. Claro. En cambio, la persona que promulga la ley es Dina Boluarte y esto alcanza naturalmente a todo su gabinete. Es algo de inmensa seriedad que ni siquiera Fujimori a lo largo de sus 10 años de gobierno se atrevió a hacer, ¿no? Entonces ese es el principal problema. Se trata de una salida del territorio nacional al margen de una ley absolutamente violatoria de la Constitución. Embajador Forsyth, desde esa perspectiva, entonces, ¿valdría la pena en foro interno seguir debatiendo esta norma, incluso llevarla a consideración del Tribunal Constitucional? Seguramente valdría la pena. Anoche he sabido que una congresista está promoviendo esa acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pero personalmente no veo que tenga muchas posibilidades de éxito, de manejarse o de salir bien en esta coyuntura, ¿no? No lo creo, la verdad. De acuerdo. De todas maneras, sí, más temprano que tarde, ese asunto se va a resolver y quienes tomaron una decisión violatoria de la Constitución tendrán naturalmente que asumir
su responsabilidad, ¿no? No, sin duda. El primer viaje al exterior de un presidente del Perú ocurrió, bueno, al margen del viaje de Mariano Ignacio Prado en el siglo XIX, ocurrió en 1942, cuando el presidente Manuel Prado viajó a los Estados Unidos a reunirse con Roosevelt. Y siempre se ha hecho, naturalmente, al amparo de la Constitución, siempre. En consecuencia, no es el tema, Carlos, de lo de la presidencia remota, eso es lo de menos. Eso es un planteamiento que naturalmente no tiene ni pies ni cabeza, porque al salir el presidente fuera del territorio nacional, alguien tiene que quedar encargado del mando supremo. Claro. Ya, y en este caso no queda nadie. Es violación directa de la Constitución. Entonces, manejar de manera remota es un absurdo que no tiene ni pies ni cabeza, porque todos los presidentes, cuando viajan, se mantienen en contacto directo y personal con lo que ocurre en el país todos los días, a toda hora. De acuerdo, de acuerdo. Y si me permite además señalar que si se declara en el futuro inconstitucional esta norma, todo lo señalado jurídicamente o legalmente por la Presidenta de la República remotamente es írrito, no tiene valor legal, digamos, quedaría sin efecto, lo cual haría mucho más compleja la situación porque hay que deshacerlo andado. Embajador Forsyth, ¿no deberíamos advertir del riesgo que implicaría una posible fuga de Dina Boluarte para evadir su responsabilidad penal por la muerte de 49 peruanos? Y más, tal vez. Bueno, eso siempre es posible, pero es muy difícil en el mundo actual fugarse, ¿no? Es muy difícil. Yo descartaría eso. Afortunadamente ahora los que tienen responsabilidad política por hechos concretos, a donde vayan les va a llegar el brazo de la ley. Tendría que refugiarse, sabe Dios dónde, ¿no? Claro. Y los países están en la actitud de no otorgar refugio simplemente y más bien lavarse las manos, ¿no? Ya lo hemos visto con algunos casos específicos. Falta culminar algunos otros que están en proceso. Que un jefe de Estado, constitucional o no, haga eso, la verdad que lo veo muy improbable. De acuerdo. Lo que sí naturalmente preocupa es que se dice una cosa, Carlos, dicho sea de paso, los principales juristas del Perú, todos, porque no he escuchado a nadie que opine diferente, han dicho que esta es una ley inconstitucional. Pues. En consecuencia, me llama la atención cómo no existe la preocupación suficiente en algunos medios de comunicación, ¿no? El tema no es la noticia de que el Congreso aprobó la salida al exterior de la señora Boluarte. El tema es que se está ejecutando una ley de carácter inconstitucional. Y para ir a dónde? A la reunión del Tratado de Cooperación Amazónica que, digamos, no tiene pues carácter de urgente, no tiene carácter de urgente. Y esa es la anotación que ha puesto la Presidencia de la República en el oficio que ha mandado al Congreso. Claro. Un viaje urgente que vamos a ver si van los otros presidentes de países amazónicos, que son concretamente, bueno, el presidente Petro de Colombia, el presidente Maduro de Venezuela, Lasso del Ecuador, que se está yendo en pocas semanas del poder, y bueno, el presidente Lula, ¿no? Veremos qué cosa ocurre, pero es importante que se sepa que la señora está saliendo al exterior y no tiene la capacidad de hablar en nombre del pueblo peruano, porque la salida, su desplazamiento al extranjero, se está haciendo al margen del orden constitucional. Clarísimo. Clarísimo, embajador. Permítame llevarlo a terrenos más políticos, pero relacionados con este tema. Está claro que el presidente de la República es el responsable de la política exterior de nuestro país. Sin embargo, este mismo Congreso al presidente Pedro Castillo le negó hasta en 5 oportunidades la posibilidad de viajar. Y en el primer viaje que solicita Dina Boluarte, y en el marco de estas condiciones tan complejas de análisis constitucional de esta norma, tenemos un Congreso, no sé si flexible, genuflexo, cómplice, no sé qué palabra usar, pero me sorprende siempre este doble rasero.
En el caso de Pedro Castillo, él solicitaba autorización de acuerdo con la Constitución y el Congreso efectivamente varias veces le negó la autorización. Bueno, el procedimiento de negar una autorización para salir al exterior es un poco extraño. No tiene antecedentes en la vida republicana del Perú. Sin embargo, no es que viole la Constitución de por sí. El salir al exterior al margen de la Constitución, eso sí es algo muy serio. Y que le haya otorgado de inmediato la autorización, en este caso a la señora Boluarte, eso sí no llama la atención en lo absoluto. Ya he dicho que el Congreso lo hace porque sabe que es muy difícil que asuma responsabilidad como Congreso por la dación de esta ley, porque son 130 congresistas, entonces el control es muy difuso. Sabe perfectamente bien el Congreso que tiene una estrategia verdaderamente impecable, que es la señora Boluarte la que asume la responsabilidad porque es la que promulgó la ley. En consecuencia, no hay ningún problema en darse. Y además, siempre se lo va a dar, porque es un premio consuelo para quien en la práctica es la proyección del trabajo parlamentario. Y yo creo que el país, además en todas las encuestas lo señalan, no establece mayor diferencia entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Para los peruanos es exactamente lo mismo, es parte de lo mismo. Se trata de una especie de gobierno parlamentario, cosa que vemos todos los días, y que es una forma de desnaturalizar la Constitución. Y una pequeña cosita, porque hay algunos periodistas favorables al gobierno que comentaron que esto de la Constitución, esta autorización para salir al exterior, sí se puede hacer porque la Constitución no lo prohíbe. Bueno, decir eso es una temeridad, porque en derecho constitucional los presidentes solo pueden hacer lo que dice la Constitución, ¿no? En derecho constitucional es así y eso se aplica. Lo que no dice no se puede hacer. Así es. Porque en consecuencia lo que esta Constitución no prohíbe muchas cosas, los presidentes tendrían un poder ilimitado comparable al poder de Dios. Y eso se llama la teoría del poder residual. Es lo que evidentemente han desconocido por completo y han promulgado una ley que creo que por primera vez en la historia de esta Constitución, con la cual algunos no simpatizamos, ocurre, ¿no? Que es una violación directa del texto constitucional. De acuerdo. Qué buen apunte, embajador. Siempre pensando en lo político, recuerdo que un último encuentro presidencial al que no pudo acudir la presidenta Dina Boluarte, acudió el premier Alberto Otárola. Y en un par de fotografías o momentos de ese encuentro se vio una suerte, no sé si ninguneo es la palabra, pero de poco afecto hacia Alberto Otárola. Si la presidenta de la República acude a esta cumbre amazónica, donde usted lo ha dicho, va a estar Maduro, va a estar Petro, quienes han sido muy críticos con el Perú y con ella en particular, ¿no se está exponiendo también a pasar un mal rato la presidenta de la República? Sí, bueno, más importante es pasar un mal rato por violar la Constitución y pasar un mal rato por ejercer el poder habiendo señalado que iba a adelantar el proceso electoral, habiendo presentado un proyecto de ley sobre eso, y luego no haberse referido al tema para nada, a pesar de que es el clamor inmenso de la ciudadanía. Sin duda. Esto no lo estoy diciendo yo, creo que cualquier peruano que le preguntes Carlos en la calle te va a dar esa respuesta. Ese sería el problema, básicamente la respuesta ante el país, ¿no? Nadie desea que quien tiene una representación nacional sufra. Claro, pase un mal rato. Ojalá no le ocurra, porque de alguna manera está llevando el nombre del Perú, ¿no? Recuerdo cuando el presidente Fernando Belaúnde fue a Punta del Este, yo era un escolar. Ajá. En 1967, ¿no? Y cuando regresó al país diciendo: ¿por qué me aplaudes, pueblo peruano, si has hablado por medio de mis labios? Si he ido a Punta del Este porque tú me mandaste, ¿no?
Claro, el pueblo es el que manda a un presidente, no las argucias de un proyecto de ley fuera de la Constitución. Y eso naturalmente preocupa mucho porque los otros presidentes que estarán en ese encuentro sobre estos temas amazónicos, todos van a estar en una situación legal perfectamente impecable, de acuerdo con su propia Constitución. Sí, pues. Pero esperemos que no ocurra eso que dices y que no sufra un desplante. Esperemos que eso ocurra. Sin embargo, no vamos a olvidar este tema. Hay una violación del orden constitucional, Carlos, que es, yo diría que muy severa. Embajador, ¿y no cree que el sustrato de esta conversación y el tema de fondo puede basarse en que Dina Boluarte no entendió que su gobierno era un gobierno de transición y no un gobierno que debía cumplir tiempos constitucionales, digamos, normales? ¿Cree usted que ahí pierde el norte? Técnicamente podría estar habilitado este gobierno para terminar. No, seguro. El 28 de julio de 2026. Técnicamente sí. Pero al mismo tiempo pues han pasado cosas, ¿no? Primero esa grosera violación de los derechos humanos. Así es. Sin que absolutamente nadie asuma responsabilidad Así por es. eso. Y que ahora han transcurrido pues me parece que 7 meses de esas desgracias y no hay nadie responsabilizado. Totalmente. No hay nadie imputado por este tema. Entonces, eso tiene pues una gravedad extrema. No se trata de pedir perdón, porque, como dice inclusive nuestra propia religión, ¿no? Es importante el propósito de enmienda. El dolor de corazón, sí, eso está muy bien, pero tiene que haber propósito de enmienda, pues. Y el propósito de enmienda significa responsabilizar a quienes cometieron esos hechos, ¿no? Lo que el gobierno debió haber hecho es inmediatamente nombrar un grupo de alto nivel y encargarle la investigación concreta con un plazo perentorio. Recuerdo también al presidente Belaúnde cuando la matanza de Uchuracay, ¿no? Claro. Cuando nombró precisamente a Mario Vargas Llosa a cargo de las investigaciones. Así es. Un hombre de ese prestigio como Belaúnde no iba a permitir que el asunto quede entre bambalinas. En este caso específico, habiendo ocurrido este hecho y además con el rechazo masivo del país, que ya no solamente quiere un cambio de gobierno, sino quiere un cambio de rostros, hay un clamor nacional por personalidades nuevas a cargo de la conducción del país, ¿no? Eso está clarísimo, embajador. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, por habernos ayudado a entender un poquito más esta situación. Tenemos exactamente la misma preocupación que tiene usted respecto a la inconstitucionalidad del viaje presidencial y a los posibles efectos que pueda tener esto en la ya compleja crisis política que atraviesa nuestro país. Embajador, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, y felicitaciones de nuevo por el programa. Un abrazo, muchísimas gracias. Harold Forsyth, ex embajador del Perú, ha estado con nosotros, ex congresista de la República, hombre que ha sido parte de la política peruana de los últimos 20 o 25 años, que nos daba su opinión y su preocupación respecto a lo planteado, ¿no es cierto? La ley que permite gobernar remotamente a la presidenta Dina Boluarte puede ser considerado irrito, ilegal, inconstitucional. Y eso significa que el viaje y todo lo que devenga de él puede ser luego considerado un acto jurídico imposible de aplicar. Irrita es la palabra que se usa en estos casos en el derecho. Veremos qué pasa, veremos si el Ejecutivo recula o si se siente empoderado por el Congreso de la República y este envión, este impulso que le da para este viaje a Brasil.